Buenas tardes, gente. Bienvenidos una vez más a esta guarida del librero, donde tratamos de analizar a grandes rasgos libros que algunos tienen un valor literario, otros tienen un valor más ensayístico, más por ahí donde toca algún tema por ahí psicológico, a veces de autoayuda. Lo hacemos muy amplio en realidad, pero bueno, puntualmente siempre hablamos de literatura. Hoy, sin embargo, les traje un autor argentino, sociólogo, también es crítico literario, que se llama Juan José Sebrelli. Él es ensayista, más que nada, ¿no? Y hoy les traje puntualmente un libro que quería analizar, si bien es un poco viejito, un poco bastante, del 62, eh, y es difícil de conseguirlo también. Yo a veces, siempre por lo general, trato de mostrarle libros que se consiguen, pero este se ve que es un libro que no se reeditó mucho y bueno, o que se reeditó, pero bueno, por lo menos a las librerías que yo fui no lo llevaron o no sé, no está. Está agotado. Pero bueno, lo tuve que sacar de la biblioteca. Eh, es un libro que ahora te los paso a mostrar. Se llama Buenos Aires, vida cotidiana y alienación. Juan José Sebrelli es el autor. Este es del 65, este librito. Eh, este libro básicamente, para que más o menos entiendan, es toda una especie de radiografía sociológica de la Argentina de las de las primeras décadas del siglo XX, incluso de algunas de fines del siglo XIX. Analiza todas las clases sociales de nuestro país, de la clase media, la clase baja, por ahí más representada este, por ahí con la marginalidad. Nos habla mucho del AMPA, del lumpen, ¿no? Que se fue dando. También nos habla de la clase obrera, cómo se fue forjando la clase media en Argentina a través de distintas etapas políticas, de distintas etapas sociológicas. Eh, También lo que significó el advenimiento del peronismo en nuestro país, todas las clases que se fueron generando, ¿no? También nos habla de la oligarquía terrateniente, que básicamente estaba formada por alrededor de 150 o 200 familias que tenían grandes extensiones de tierra y que las explotaban siempre en un marco de un país agroexportador, ¿no? Que esa era su principal fuente de riquezas. Era un sistema más que nada feudal, ¿no? Más precapitalista, que después con los sucesivos gobiernos populistas, como el de Irigoyen, el de Perón después, se fue convirtiendo, o sea, fue una transición a un país capitalista, ¿no? Eh, Básicamente analiza como digo, todos los estratos sociales. No solo el aspecto económico, sino la idiosincrasia, la cosmovisión, ¿no? Las costumbres, el día a día, ¿no? De cada clase social, las interrelaciones, cómo se vinculaban entre sí, qué clase de vínculo había, si era un vínculo amistoso, un vínculo fraternal o muchas veces el vínculo era más hostil, más racista, si se quiere. Tengamos en cuenta que en nuestro país hubo una inmigración externa, vinieron muchos inmigrantes de otros países a la Argentina, sobre todo de España y de Italia. Bueno, yo mismo soy mis bisabuelos vinieron de Italia, sin ir más lejos, ¿no? Argentina se formó con la inmigración.
Pero, ¿qué les iba a decir? Esa formación también influyó mucho en la inmigración propia de Argentina, o sea, interna, digamos, ¿no? O sea, toda esa cantidad de gente que se trasladó de las provincias, de las distintas provincias, hacia lo que es la capital, hacia Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, que es el suburbio, digamos, gran suburbio que bordea o que rodea a la capital federal, que ahora se le llama Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Eh, Analiza básicamente eso, analiza las clases sociales de Capital y Gran Buenos Aires, básicamente, y cómo fueron evolucionando a lo largo de las décadas, ¿no? Analiza sobre todo también el racismo. Acá se dio y se sigue dando mucho racismo. De pronto la clase, la clase media alta de nuestro país vio con cierto recelo tanto la venida de tantos inmigrantes de afuera, incluso le llegaron a llamar tipo el aluvión zoológico, de una manera muy despectiva, entre otros epítetos, ¿no? Y también la inmigración interna, que también se lo miraba con cierto racismo. La persona del interior que venía a trabajar a Buenos Aires se la consideraba como cabecita negra. Eh, o sea, muy racista, todo muy racista, ¿no? Eh, Eran los que después formaban parte o sea, que venían a trabajar a las fábricas, ¿no? Cuando la Argentina se empezó a capitalizar, ¿no? A salir de ese estado precapitalista, agroexportador, a un sistema más capitalista. También con los gobiernos de Irigoyen, después con el gobierno de Perón sobre todo. Y bueno, y eso trajo muchos problemas, muchos dilemas, conflictos a nivel sindical, a nivel social, ¿no? Para bien o para mal. Pero claro, fue toda una revolución en nuestro país. Un cambio de paradigma, ¿no? Y eso, claro, trajo muchos dilemas. Claro, a veces tengan en cuenta que las clases más pudientes vivían como en una especie de por ahí de ostracismo, donde no tenían en relación por ahí con las clases más bajas. Había como muros invisibles, como pequeñas fronteras que eran infranqueables, ¿no? No se podían atravesar de ninguna manera. Y eso con la venida del peronismo se fue modificando. Desde la vestimenta, las costumbres, el entretenimiento, todo, ¿no? Si bien siempre hubo, como en otros países, ¿no? Como en la mayoría de los países, cierto intento, consciente o no, de la clase alta, de la oligarquía en este caso, de diferenciarse de las clases inferiores, siempre hubo este intento, por ejemplo, accediendo a lugares de veraneo más exclusivos, o con los bienes materiales, ¿no? ¿Qué sé yo? Con la vestimenta, con los bienes, ¿no? Siempre hubo ese intento de querer apartarse de esa clase más baja, clase media y la clase baja. Entonces, claro, se compraban, se adquirían bienes más suntuosos, se acudían a lugares más exclusivos y se hablaba hasta de una manera particular. Uno puede decir que también iban a lugares, no sé, tipo cafés o teatros, donde no se mezclaban con las otras clases. Pero claro, también a este proceso de diferenciación de la clase alta le sigue también un proceso de imitación de las clases más bajas. O sea, las clases más bajas lo que hacían era imitar el proceder de estas clases altas. Y claro, era como una especie de carrera, ¿no? Las clases medias accedían por ahí a esos lugares,
a esos bienes que solamente eran exclusivos de la clase alta. Entonces, a su vez, la clase alta, para diferenciarse nuevamente de la clase media a la clase baja, iban a otros lugares, acudían a otros sitios, a otros bares, a otros teatros, armaban otros circuitos, ¿no? Para moverse dentro de la capital o en los lugares turísticos. Y adquirían otros bienes o otros servicios o lo que sea. Y eso se da, como les digo, no solamente se dio en Argentina y se sigue dando en Argentina, sino en la gran parte del mundo, ¿no? La mayoría de los países del mundo se da eso. No es exclusivo de Argentina. Si bien acá se hace una descripción, Sebrelli nos describe puntualmente las costumbres propias de nuestro país, bien vernáculas, ¿no? Pero yo creo que en cierto punto es universal eso, ¿no? Es como un comportamiento universal, esto de querer separarse de la clase inferior, ¿no? Eh, bueno, nos habla también mucho de los obreros, incluso de la diferenciación que se da entre los obreros calificados, vamos a decir casi la élite de los obreros, con respecto a los obreros que no fueron muy calificados o no estaban muy calificados, que venían por lo general del interior, y realmente no hacía falta mucha preparación para adaptarse a las nuevas industrias, que eran muy mecanizadas, ¿no? Y bueno, se dio también una interna ahí, ¿no? Entre los obreros más antiguos, más especializados, que no estaban sindicalizados, con los obreros nuevos, que sí estaban más sindicalizados, ¿no? Después, bueno, ¿qué les puedo decir? O sea, se da como una especie de evolución, ¿no? En las clases sociales. Muchas veces se daba que justamente el crecimiento de la burguesía o de la pequeña burguesía, con negocios como el comercio, básicamente, sí, el comercio, fueron adquiriendo mucha cantidad de bienes, mucha plata. Y claro, la clase alta, la oligarquía, fue cayendo, ¿no? Fue en decadencia, digamos. Y muchas veces se hacían relaciones o se establecían matrimonios por conveniencia. Por ejemplo, de la clase media, de la clase proletaria, incluso, la clase proletaria no, de la clase media, de la clase pequeña burguesa con la clase alta, que venía en decadencia, ¿no? Venía en baja. Y todo ese periodo, bueno, influyó no solo en las modas, sino en los modos de ser, en nuestra idiosincrasia, ¿no? Porque uno a veces se pregunta de dónde viene el ser de cada país, en este caso el ser argentino. O sea, de dónde surge. Y es algo que se va construyendo a lo largo de las décadas, no es algo fortuito. Se va construyendo y uno tiene que tener en cuenta que también el aspecto económico influye mucho en eso, ¿no? Obviamente que también las sociedades, las grandes migraciones, tengan en cuenta que acá, como les digo, hubo una gran inmigración y eso trajo no solo dialectos distintos, idiomas distintos, sino formas de ver el mundo, ¿no? Sobre todo la idiosincrasia, incluso la cosmovisión de una Europa que ya estaba capitalizada, con una Argentina que estaba precapitalizada, todavía no habíamos entrado en esa etapa. Entonces, claro, fue todo un cambio paradigmático, ¿no? Para la época. Estamos hablando del 40, del 50, ¿no? Y más allá. Pero bueno, si realmente quieren conocer la forma de ser del argentino, que hoy lo damos como algo, como un valor agregado, como un hecho, en su época o sea, es algo que se fue produciendo eh, con muchas décadas, ¿no? A través de muchas décadas, de muchos conflictos, muchas idas y vueltas, no es algo gratuito, algo que se da de golpe. Calculo que en todos los países se dieron
procesos similares, ¿no? En cuanto a que el ser nacional o la forma de ser característica de un pueblo o de un país se va gestando de a poco. Así que bueno, nada, espero que lo encuentren en primer lugar porque es un libro difícil de conseguir. Si no, también pueden recurrir a alguna biblioteca, que seguramente lo tienen, y bueno, y analizarlo, leerlo. Es una lectura, no es tan fácil la lectura, pero bueno, tampoco es imposible, ¿no? Y bueno, nada, no tiene muchas páginas igual. Eh, yo los dejo con este librito. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Adiós.